en general, como las que hemos estado trabajando. Nos faltan dos que son importantes y quiero acabar hoy esta parte de propiedades para el jueves poder empezar con teorema de Fubini. ¿Va? Entonces así va nuestro plan más o menos. Y iniciamos. De la lista de integrales, de propiedades integrales que habíamos hecho, si se acuerdan y las tienen por ahí, nos faltaba probar cuando la integral del valor absoluto de una función es integrable, aunque la habíamos enunciado, ¿se acuerdan? Pero vamos a empezar con esa. Entonces, antes de que se me olvide, hoy es martes 8 de junio. Y entonces vamos a empezar. Fíjense que la demostración es de hecho igualitita a la demostración que hacíamos para funciones con un dominio contenido en R a los reales también. Entonces esto va a ser casi como un recordatorio de lo que hacíamos antes, con algunos cambios muy concretos y específicos. Entonces, primero definíamos lo siguiente. Dada una función, f, nada más que ahora acuérdense que tenemos que está definida en un conjunto que está contenida en R2 a R, aunque esta puede ser generalizada como una función que va de Rn en R. Entonces, definimos dos funciones a las que les ponemos f positiva y f negativa. ¿Cómo? Y entonces tengo f positiva de x, nada más que ahora x es un vector, es igual a f de x si f de x es mayor que 0. Y 0 a mayor o igual, mayor o igual. Y 0 si f de x es menor que 0. Y tenemos a la función f negativa de x, que es igual a menos f de x si f de x es menor que 0. Y va a ser 0 si f de x es mayor o igual que 0. Y esto, por supuesto, para toda x vector en el dominio de la función.
EI. Entonces, pues de ahí, acuérdense que teníamos, ¿sí se acuerdan cómo eran estas funciones? Es como considerarlas como en una parte positiva siempre para estas, ¿no? Es decir, si la función es algo así como... A ver, déjenme para hacer un dibujito rápido, déjenme pensarlas de los reales a los reales, ¿no? Entonces, si ustedes tienen una función f. Yo diría una duda. Dime. En la F menos, ¿no tiene que ir sin el signo negativo? Pues hay dos formas de definirla. Puede ser así o puede ser simplemente f de x. Nosotros le estamos definiendo como menos f de x para tomar la parte positiva. Es como si pasáramos la parte negativa a la positiva. Ajá, exacto. Ok. Yes. Pero también la he visto definida como tú dices. Entonces supongan que f es algo así. Entonces, ¿cómo queda? F más y F menos. Fíjense que F más, bueno, si esta es F, dijimos. Si este es F de X, entonces F más, pues por la regla de correspondencia que definimos para F más, entonces me quedaría algo más o menos así. Aquí, toda la parte que es negativa, fíjense, se hace 0. Entonces tendría esto y luego otra vez esto, ¿no? Esta sería F más. Y F menos es 0 en todo lo que es mayor o igual que 0. O sea, aquí vendría en 0. Toda esta parte también sería 0. Es lo correspondiente a esto y a esto. ¿Están de acuerdo? Y hace menos f de x a todo lo que es negativo. Entonces, como esto ya es negativo, con este menos se haría positivo. Y entonces me quedaría algo más o menos así. Esta es f negativa. Ahora lo hice en R para que sea más rápido el dibujito, pero imagínense que está esto definido en un rectángulo. Entonces, ¿cómo quedaría? Esto quedaría como una sabanita, igual solo hacia lo positivo, y cuando esto fuera negativo, pues queda en el 0, ¿no? En el plano XY. Y cuando esto, y la negativa, pues igual como una sabanita hacia arriba, o sea, hacia lo positivo, solo cuando esto es negativo. En todos los lugares en el rectángulo donde esto fuera positivo, acá se hace 0. Y entonces, sí, más o menos es una idea, ¿no? Del dibujito. Y entonces tenemos varias observaciones. Porque resulta que F positiva y F negativa definidas así, como dijimos, entonces es más o menos
fácil ver que f de x va a ser igual a f positiva menos f negativa. ¿Sí, verdad? A ver, véanla fijamente. Entonces tengo que esta es igual a esta menos esta. ¿Ya la vieron? Y también tenemos que el valor absoluto de f de x va a ser igual a f positiva en x más f negativa en x. ¿Sí? Que el valor absoluto para este dibujito pues sería esta misma, nada más que con esta pancita para arriba y así. Este es el valor absoluto. Entonces es esta más esta. Y entonces tenemos varios resultados, porque resulta, a ver, teorema. Resulta que si f es integrable sobre el rectángulo R, entonces f positiva y f negativa son integrables sobre el mismo rectángulo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Y entonces la demostración pues la hacemos para una de las dos y para la otra es algo similar. Entonces vamos a hacerla para, pues no sé, para f positiva. Y hacerla después para f negativa. Entonces, a ver qué tienen, cómo lo hacemos. Acuérdense que por hipótesis, nuestra hipótesis... ¿Puedes subirle tantito, Yaris? Perdón. Sí. Ahí o más. Ahí está, perfecto. Ya, muchas gracias. Ok. Entonces, nuestra hipótesis principal es que f es integrable. Y como f es integrable, por el criterio de Cauchy, ¿qué tengo? Que para toda epsilon mayor que 0, existe una partición en el conjunto de las particiones del rectángulo, tal que la suma superior de f con esa partición menos la suma inferior de f con esa partición es menor que epsilon. ¿Sí? Entonces, pues como existe, voy a considerar esa partición.
Entonces, CAP, aquí. Entonces, ¿cómo es P? P es de la forma X0, X1, así, hasta XN, cruz, Y0, Y1, así, hasta YM. Entonces, para X tengo N puntos, y para Y, bueno, N más 1 con este, y para Y tengo M más 1 puntos. Ahora fíjense que si considero un rectangulito, un subrectángulo, entonces en el subrectángulo, déjenme ponerle R y J. Este subrectángulo es el que tiene del lado izquierdo a X y menos 1, X y por el lado derecho, cruz, Y, J menos 1 por el lado izquierdo en las Y's, y YJ del lado derecho en el eje Y. Ahora fíjense que estamos probando este resultado en el caso en el que tengo, aquí lo puse, ¿no? A F metido en R2, el dominio. Pero chequen que si tuviera esto en Rn, pues esto lo puedo generalizar. Si aquí le voy poniendo más entradas, ¿no? Tantas como n. ¿Sí? Pero bueno, lo estoy haciendo en ese caso, en que estoy en una función con un dominio metido en R2. Bueno, pues en este subrectángulo se cumple lo siguiente. Piensen en el supremo, le voy a poner I y J para hacer referencia a este rectángulo. En el supremo de la función menos el ínfimo de la función. Esta diferencia tiene que ser mayor o igual que si pienso en el supremo de la función f positiva menos el ínfimo, aquí se me fue la j, menos el ínfimo de esta. ¿Sí están de acuerdo? Y esto pasa para toda i que va desde 1 hasta n, y para toda j que va desde 1 hasta m. Sí, sí, sí. ¿Están de acuerdo conmigo en que eso pasa? ¿Todo el mundo lo ve claramente? Bueno, supongo que eso es un sí. Y entonces, tenemos como muchos casos, ¿no? Para probar eso. A ver, caso 1. ¿Qué pasa si
si MIJ de F es mayor que 0 y el ínfimo es mayor que 0. Si esto pasara, entonces, por cómo definimos F positiva, entonces, a ver, déjenme poner, por definición de esta función, resulta que esta es igual a esta. ¿Están de acuerdo? Y también pasa que el ínfimo en la función f positiva es igual al ínfimo acá. Y esto lo que quiere decir es que esta diferencia es exactamente la misma que esta diferencia. ¿Sí? Entonces se cumple esta. Eso si tuviera este caso. Y si no tuviera este caso, es decir, ¿qué otro caso puedo tener? Puedo tener el caso en el que a ver, piensen en que esto es mayor o igual que 0 y este es menor o igual que 0. ¿Sí? Si eso pasa, entonces, ¿qué? Otra vez, por cómo es la definición de esta función, entonces tendríamos que el supremo aquí, en ese subrectangulito, es el mismo que el supremo de esta, porque esto es positivo. Y tendríamos, respecto al ínfimo, que MIJ de F es menor o igual que este aquí, porque este sería 0 y este es menor o igual que 0. ¿Sí? Entonces, si restamos MIJ de F en el primer término de la desigualdad anterior, y MIJ de F positiva en el segundo término, tenemos que, o sea, resto esta con esta y esta con esta, ¿no? Entonces me queda MIJ de F menos el supremo en F tiene que ser menor o igual que
MIJ de F positiva menos MIJ de F positiva. ¿Están de acuerdo? Y esto lo que implica es que MIJ de F menos MIJ de F es mayor o igual que M mayúscula de F positiva menos M minúscula en F positiva. Y entonces también se cumple esta desigualdad. ¿Dónde está mi desigualdad? Ah, acá. Ya nada más nos falta un caso, ¿no? ¿Cuál es el caso que nos falta? En que ambas son positivas, perdón, negativas. ¿Por qué nos falta nada más ese? Porque no puede pasar que el supremo sea negativo y el ínfimo sea positivo, ¿no? Por definición de ínfimo y supremo. Entonces ya solo nos falta el caso 3. Caso 3 dijimos que cuando ambas son menor o igual que 0. En ese caso, ¿qué? Pues tengo que, a ver, si les parece bien, ¿cómo va a ser este caso? ¿Esto es igual a quién? Fíjense, son negativas, entonces, ¿qué? Me tiene que dar 0, ¿no? Entonces, esto son iguales y ambas son 0. Y entonces, ¿qué? Pues también va a pasar que esta diferencia, que es 0, y es igual a esta diferencia. ¿Sí? No es cierto, esto sí puede ser mayor o igual que 0. Y esta es 0. Entonces también se cumple, ¿no? Y por lo tanto ya siempre se cumple esta. Eso por si no estaban convencidísimos. Entonces, por lo tanto, siempre se cumple lo que habíamos dicho. Es decir, que el supremo de este rectangulito del IJ rectangulito en F menos el ínfimo siempre es mayor o igual que el correspondiente, esta diferencia en la F positiva. Y como esto es cierto, entonces podemos multiplicar por la medida del rectángulo del subrectangulito. Y esta medida, acuérdense que era xy menos xy menos 1 por yj menos yj menos 1.
¿Sí se acuerdan? Pero le voy a poner, para resumir, esto. Entonces, como esta siempre es mayor o igual que 0, entonces la desigualdad se mantiene. Y si sumo todas estas en todos los rectangulitos que hay, entonces voy a tener, y sumando la desigualdad anterior para cada subrectangulito de estos, entonces vamos a tener que la suma y bueno, aquí es una doble suma, ¿no? Que déjenme ponerle, bueno, sí, desde i igual a 1 hasta n, habíamos puesto n, ¿se acuerdan? Hasta n, y j hasta m, hasta n, y luego la suma desde j igual a 1 hasta m de m y j f menos m y j de f por esto, por la medida en r y j va a ser mayor o igual que la doble suma aquí por la medida del rectangulito. Pero esta, bueno, esta desde i igual a 1 hasta n y esta desde j igual a 1 hasta m. Pero esta, si separo y pongo toda la cuentita bien bonita, esto no es otra cosa que la suma superior de f con la partición p que habíamos definido antes, menos la suma inferior de f con la partición p. Y estamos diciendo que esto es mayor o igual que la suma superior de f positiva con la misma partición menos la suma inferior de f positiva con la misma partición. ¿Sí? Y como f era integrable, esto era menor que epsilon. Entonces, como f es integrable, acuérdense que esto lo traíamos por hipótesis. Yo sé que esta cosa es menor que epsilon. Y acabamos, ¿no? Porque si esta cosa es menor que epsilon, entonces a esta diferencia no le queda de otra más que ¿qué? Ser menor que epsilon también. Y eso lo que prueba es que f positiva es integrable. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Está bien? Y bueno, si quieren probar que f negativa es integrable, se hace así igualito. Entonces, la prueba de que f negativa es integrable es análoga. Como es análoga, y la hacen.
porque no está difícil, ¿no? Nada más es un poco latoso escribir todo. ¿Va? Y luego habría que probar que... A ver, siguiente teorema. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Entonces tendríamos el siguiente teorema, que dice que si f es integrable, en el rectángulo R, y estoy tomando, acuérdense, para la prueba que R está metida en R2, aunque la prueba en general es igual. Bueno, análoga, solo hay que generalizar lo que estamos escribiendo en cuanto al rectangulito y el subrectángulo y todo eso. Entonces, si f es integrable en el rectángulo, entonces tengo dos cosas. La primera es que el valor absoluto de f también es integrable. Y la segunda es que el valor absoluto de la integral sobre el rectángulo R de f es menor o igual a la integral sobre el rectángulo del valor absoluto de f. Y entonces va la demostración. Diría, como el valor absoluto de f es igual a f positiva más f negativa, y como f positiva y f negativa son integrables, y son integrables dado que f es integrable, ¿no? Si no, pues quién sabe. Entonces, eso lo que quiere decir es que la integral de f positiva más f negativa, bueno, es decir, me adelanté tantito. Esto lo que quiere decir es que esta cosa, o sea, la suma, es integrable. Y entonces la integral... No, no es cierto, no es cierto. Es integrable. ¿Sí? De hecho, sí tenemos que la integral sobre el rectángulo esta es igual a esta, ¿cierto? Bueno, ahora tienen que demostrar el inciso B.
¿Cómo le hago? Lo que tengo que demostrar es esto. Y demostrar esto por propiedades de valor absoluto es lo mismo que probar esto. Y luego, ¿qué más? Díganme, ¿cierto o falso? ¿Qué pasa esto? Siempre, ¿no? Esto pasa para cualquier X en el rectángulo, en general. Y luego, como F y valor absoluto de F son integrables, entonces, ¿qué? Pues puedo tomar la integral aquí, aquí y aquí, ¿no? O sea, tengo la integral sobre R de menos valor absoluto de F de X es menor o igual a la integral sobre R de F de X, que es menor o igual a la integral sobre R de el valor absoluto de F de X. Y luego, fíjense que esta, por propiedades, tengo que menos la integral, solo saqué el menos, ¿no? La constante. Pero esto, pues me regreso, porque por propiedad de valor absoluto, eso es lo mismo que ¿qué? El valor absoluto de la integral sobre R de F de X es menor o igual a la integral sobre R de F de X. Y esto es lo que queríamos probar, ¿no? Que es lo que queríamos probar.
y ya terminamos. ¿Sí está bien? Y si ustedes tuvieran por ahí su apunte de cálculo 2, o sea, la demostración es igualitititita. No usamos nada diferente. Solo generalizamos el conjunto en donde está metido el dominio y, bueno, trabajar con X vector en vez de X real, ¿no? Pero la demostración es la misma, lo único que cambió fue tantitito la escritura. Y lo mismo, si F no tuviera un dominio metido en R2 sino en Rn, sí o no, la demostración es igualitita. Solo generalizando donde tengo el rectángulo y que X ya no es un vector en R2, sino en Rn. ¿Están de acuerdo? ¿De acuerdísimo? Bueno, quería poner este ejercicio que acabamos de realizar como prueba, esto de que podemos traernos las demostraciones que habíamos hecho antes a este nuevo terreno, por decirlo así. ¿Sí? Igual que la siguiente demostración, que es la del valor promedio. ¿Se acuerdan de esa? Que la puse creo como propiedad, pero pues también es un teorema, ¿no? Y es que si ustedes tienen F y G que van definidas de un rectángulo metido en R2 a R, y en general vale igual para funciones que van metidas de un rectángulo en Rn a R, tales que F es continua en el rectángulo y G es integrable entonces tenemos dos cosas. La primera es que la integral de F sobre R es igual a F de A por la medida del rectángulo. Y esto es para alguna A que está en el rectángulo. Es decir, en este caso, A es un vector en R2 y en este caso, A es un vector en Rn. Si quieren, le pongo rayita aquí de vector. Y la segunda cosa que tengo es que si G de X es mayor o igual que 0 para toda X en el rectángulo, entonces la integral de F por G sobre el rectángulo R es igual a F por A por la integral sobre R de G. Y eso otra vez para alguna A en el rectángulo.
Esas cosas las habíamos probado también antes. Y la prueba es igualitita que antes. Entonces ahí les va la demostración a manera de recordatorio. Entonces, sean M y M mayúscula el mínimo y el máximo de F sobre R, respectivamente. Y ya habíamos dicho, o habíamos probado, no me acuerdo si probamos o lo hicimos nada más intuitivamente, que entonces tenemos que M por la medida del rectángulo es menor o igual a la integral sobre R, la integral de F, y esto es menor o igual que M por la medida del rectángulo. ¿Se acuerdan de esta? Ya lo habíamos dicho. Y esto lo que quiere decir es que esta M minúscula, que es el mínimo, es menor o igual que la integral de F sobre R sobre la medida del rectángulo, y esto es menor o igual esto es mayor o igual que M, y esto es menor o igual que la M mayúscula, que es el máximo. Ahora, como F es continua, y R es un conjunto conexo, porque es un rectángulo, ¿verdad que sí? Entonces, debe de existir, ¿qué le pusimos? A en R, tal que F de A es igual a la integral de F sobre R sobre la medida de R. Y si tengo eso, entonces, este es vector. Y si tengo eso, entonces lo que tengo es que la integral de F sobre R es igual a F de A por la medida del rectángulo. Que era lo que queríamos, ¿no? Ahí está. Y ya terminamos. ¿Sí está bien? Y para el segundo inciso, entonces ya teníamos que M es menor o igual a F de X menor o igual a M, ¿no? Y también de las hipótesis tenemos que G de X es mayor o igual que 0.
para toda X en el rectángulo. Y entonces, pues tenemos que M por G de X es menor o igual que F de X por G de X, que es F por G de X, que es menor o igual a M de G de X. ¿Sí? Y entonces, si integramos aquí, integramos aquí, integramos aquí, tenemos que la integral de M de G de X sobre el rectángulo es menor o igual a la integral sobre el rectángulo de F por G, y esto es menor o igual a X de X, y esto es menor o igual que la integral sobre el rectángulo de M G de X por G de X, y esto por propiedades de la integral, esto va a ser igual a M, la integral sobre el rectángulo de G de X, y esto va a ser igual a M porque saca escalares, ¿no? Y luego, fíjense cómo es G. G es mayor o igual que 0. Entonces, tengo como dos casos, ¿no? Caso 1. Si la integral de G sobre R es 0, entonces, ¿qué tendría? Si este es 0, entonces, ¿cómo debería de ser este? 0, ¿no? Porque esta es 0 por hipótesis, bueno, porque estoy suponiendo esto y este es integrable, entonces este producto tiene que ser integrable y el valor tiene que ser 0. ¿Sí están de acuerdo? Y por lo tanto, ¿qué? La integral, a ver, ya dijimos que la integral de f por g sobre r es 0. Y esto debería de ser igual a f... Ay, no. Ah, no, sí, f de a, le puse a. Déjenme ver una cosita. Ajá, a f de a por la integral sobre r de g. Y esto de hecho pasa para cualquier a que está en el rectángulo, ¿no? Porque como este es 0 y este es 0, pues ya esta no me importa. Y ese es el caso fácil, si esta integral fuera 0. Y si no fuera 0, es decir, caso 2, si la integral de g sobre r es mayor que 0, ¿qué tendría? Pues de lo que habíamos dicho antes, tendríamos que m es menor o igual que la integral sobre r de f por g sobre la integral
sobre R de G, y esto es menor o igual que M, ¿no? Véanle de aquí. ¿Sí? De esta desigualdad. Ahora estoy usando esta. Déjenme ponerle a esta desigualdad. La desigualdad estrella. Entonces, ay, aquí estoy. Y esto es por la desigualdad de estrella. ¿Ya la vieron? Y si tenemos eso, entonces, ¿qué? Lo mismo que habíamos dicho antes, ¿no? O sea, como F es continua y R es un conexo, entonces, ¿qué? Lo mismo que dijimos antes, ¿no? Y R es un conexo, debe existir A en R, tal que ¿qué? Tal que F de A es igual a la integral sobre R de F por G sobre la integral de G en R. Y si tengo esto, entonces tengo que la integral de F por G sobre R es igual a F de A por la integral sobre R de G. Y esto para alguna A que esté en el rectángulo. ¿Sí? Y esto, fíjense que es igualito, y ahí lo pueden checar y repasar si quieren, que el teorema del valor medio para la integral, que decía, la prueba ha sido exactamente igual. Les decía que si F es continua, aquí teníamos un rectángulo, perdón, un intervalo cerrado, A, B, entonces existe un valor, en este caso le llamamos A, en el intervalo, no, déjenme ponerle otra cosa. Existe, porque ya usé acá, ¿no? Déjenme ponerle, pues no sé, C, en el intervalo A, B, tal que la integral de F de A hasta B es igual a F de C por B menos A. Ese es el teorema del valor medio. Y teníamos también el teorema del valor medio generalizado, que era cuando ya ocupábamos la otra función G.
¿Sí se acuerdan de esto? Bueno, a lo mejor no se acuerdan, pero si le dan una leída, pueden checar que es el resultado similar, análogo. Creo que también le llamábamos del valor promedio, ¿no? Y bueno, quise poner estos dos resultados, aparte de porque Marco me dijo que los probáramos, era porque, y aquí me falta el generalizado. Porque se puede checar que las pruebas, la forma de hacerlo es muy similar a lo que habíamos hecho antes. Y entonces, de lo que se trata es de que se convenzan de eso y de que entonces todas las pruebas que habíamos hecho antes, para el caso de funciones de R a R, salvo que digamos lo contrario, la prueba es igualita y entonces los resultados que teníamos antes se pueden traer de forma análoga acá y entonces ya los podemos usar sin ninguna pena ni remordimiento, excepto que les diga o se les pida que tienen que demostrarlo, ¿no? O sea, este tipo de propiedades son las clásicas que vendrían en una guía y que se les pediría en un examen que resolvieran, por ejemplo, o que probaran, no sé. ¿Sí? Yadira, ¿puedes subir tantito la hoja, por favor? Sí. Nada más a las hipótesis del teorema, por favor. ¿Y ahí? No, el de arriba. No, sí, ese, el valor medio, por favor. Ah, ok. Y entonces ya pueden hacer las otras. Ya está bien, gracias, Yadira. Ok, vale. Alguien me preguntó que si podíamos checar otro ejercicio usando la definición. Y entonces, pues por ser un ejercicio, bueno, la definición pues es el tema central de este tema, es la definición central de este tema, quise decir. Entonces, pues podemos hacer, me gustaría sí checar otro ejercicio vía la definición antes de meternos a teorema de Fubini, porque eso ya es así, una vez que me meta eso ya no vamos a salir de ahí. Entonces, ¿qué harían si tienen el siguiente ejercicio? F que va de un conjunto de un rectángulo metido en R3 a R. Y R es el siguiente rectángulo. Es el 0,2 cruz 0,1. Bueno, como estoy en R3, esto es un paralelepípedo, ¿no? Por 1,2. Y F tiene la siguiente regla de correspondencia. X cuadrada por Y más Y cuadrada por Z. La pregunta es,
existe la integral esta, es decir, f es integrable. F es integrable. Y si sí, la petición es que hay que probarlo vía la definición. Y la siguiente pregunta es que me digan cuánto vale esa integral. Y ya que han estado muy calladitos, quiero que lo hagan ustedes y me digan cuánto les sale. Bueno, la primera conjetura, la conjetura para la primera pregunta, quise decir, es que sí es integrable, ¿no? Por lo que ya sabemos hasta ahora, que este es integrable, este es un paralelepípedo bien portado, todo está bien definido. Aquí esta es continua, entonces eso la hace integrable. Esta es continua, aquí, entonces es integrable. El producto es integrable, análogo para esto, y la suma de estas dos es integrable, dado que este es integrable y este es integrable. Entonces aquí tienen que decir, como seguramente ya lo sospechan todos ustedes, es que efectivamente f es integrable. El asunto ahora es cómo lo prueban con la definición y que me digan cuánto vale esa integral. ¿Va? ¿Cómo lo harían? O sea, es un ejercicio para ustedes. A ver, piénsenlo, 10 minutitos.
¿Cómo van? ¿Cómo van los demás? ¿Ya me lo sale o no? ¿O la checamos entre todos? ¿La checamos entre todos? ¿Sí? ¿Todos están listos? ¿Alguien quiere mostrarnos cómo la hizo o lo que lleva? ¿O quieren que yo la escriba? ¿No? ¿Nadie se anima? Tú, bueno, mejor te indicamos, ¿Sí? ¿no? Bueno, Ah, que para que sea más rápido. ok. Bueno, pues es una integral triple. Yadira, creo que no está prendido tu micrófono.
Ay, es cierto, llevo un ratote hablando. Llevo un ratote hablando y tengo apagado el micrófono. Y ahí está. Entonces digo que empiecen considerando la partición. Y como tengo un rectángulo, que en este caso es un paralelepípedo, o sea, R es de región, ¿no? Entonces tengo un paralelepípedo metido en R3. Entonces tengo, o sea, pues sí, R3, mi región es algo más o menos así. ¿Dónde estoy? En el 0,2 en X, esto es 2. En Y estoy en el 0,1 y en Z estoy en el 1,2. Entonces imagínense el paralelepípedo aquí. Bueno, con mucha imaginación aquí. ¿Ya lo vieron? Es este, ¿no? Y entonces, pues para dar una partición, tengo que dar una partición aquí, una partición aquí y una partición aquí. Entonces, lo primero que hay que hacer es eso y ubicar bien, ¿no? Entonces, P1 es una partición en el conjunto de particiones en el 0, 1. Y P1 es de la forma X0, que por cómo está dado este intervalo, tengo que empezar en el 0, luego X1 y así hasta XN, que tengo que terminar en el 1. Luego P2, que está en el conjunto de particiones del intervalo. No, espérenme, ya hice algo mal, ¿no? P1 está en el 0,2. ¿Ven lo que pasa cuando uno no observa bien su rectángulo? Entonces estoy en el 0,2. Entonces empiezo en el 0 y acabo en el 2. Estoy considerando P1, P2 y aquí voy a tener P3. Este es en el 0,2, el otro es en el 0,1 y el otro en el 1,2. 0,1, 1,2. Bueno, entonces P2, estoy en y es Y0 igual a 0, Y1 y así hasta YN, que acabo en el 1, ¿verdad? Y P3, que está en las particiones del intervalo 1, 2, entonces P3 tiene que ser Z0. Ahora fíjense que Z0 empieza en el 1. Z1, bueno, aquí ZN, y voy a acabar en el 2. Entonces estoy considerando, igual que el otro ejemplo que habíamos hecho la otra vez, que tanto P1 como P2 y P3 son particiones homogéneas. Y nada más para simplificarme los cálculos, cada una de ellas fue dividida en n partes iguales, ¿no? Esto es para simplificar los cálculos, para que todo me quede bonito en n. Ahora díganme, a ver, en general, X, Y, ¿qué punto le corresponde? Eso Tiene me que ser, ocurriría 2i sobre n. ándale, 2i sobre n. ¿Sí, todo el mundo? Y YJ tendría, como esto tiene longitud 1, tendría J sobre N. Y entonces díganme, ¿cuál es la partición? La partición P
que está en el conjunto de particiones del rectángulo R es tal que P es P1 cruz P2 cruz P3. Y haciendo este producto, entonces ya es que me quedan los subrectangulitos para esto. Que en este caso no son subrectángulos, son paralelepípedos pequeñitos ahí. Paralelepipeditos. ¿Sí me entienden, no? Bueno, entonces tienen la partición. De una vez, chequen lo siguiente. Podríamos hacer una especie de lema aquí. Le voy a poner lemita. Es un resultado muy particular para este ejercicio. Es que si tenemos que, bueno, por cómo está definido aquí el rectángulo, entonces fíjense que X, Y y Z son números, los tres, positivos. Entonces, si en general yo tengo que A es menor que A', ambos mayores que 0, B es menor que B', ambos menores que 0, mayores que 0, y C menor que C', ambos mayores o iguales que 0, es decir, positivos. Entonces, díganme, ¿qué va a pasar con F en A, B y C? F, la que estamos trabajando, respecto a F de A', B' y C'. ¿Cómo es este número respecto de este? La regla de correspondencia es X cuadrada Y más Y cuadrada Z. Entonces tengo, esto es A cuadrada B más B cuadrada C. Y esto sería A' cuadrada por B' más B', B' cuadrada por C'. Pero como estos fueron mayores que estos, entonces A cuadrada por B va a ser menor que A' cuadrada por B'. Y este también es menor que este, ¿cierto? O sea que esta suma siempre va a ser menor que esta. ¿Sí? Y bueno, ahí lo terminan de probar bien. Pero está claro que sí, ¿no? O sea, la prueba sería que A es menor que A', y eso lo que quiere decir es que A cuadrada es menor que A' cuadrada, y si a eso le sumas B, bueno, ya me entendieron, ¿no? Pues no está fea, nada más ahí le escriben. Y si están convencidos, bueno, ya no le escriben. Pero entonces, ¿eso qué querría decir? Respecto al ínfimo y al supremo. O sea, este rollo para que me digan que el ínfimo, ahora déjenme ponerle IJK de F, ¿quién debe de ser? O sea, va a ser, tengo en el extremo izquierdo y abajo. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, fíjense que aquí, para el iésimo, o sea, aquí tengo I y I menos 1. Entonces, el ínfimo lo alcanza en X y menos 1, que va a ser 2 por I menos 1 sobre N. ¿Están de acuerdo? O sea, 2 por I menos 1 sobre N. Y luego, para J, ¿en dónde va a agarrar el ínfimo? ¿En YJ o en YJ menos 1? Pues en YJ menos 1. Y va a ser el J menos 1 sobre N. ¿Sí? Y para acá,
Ah, por cierto, no me dijeron quién es aquí ZK. 1 más K sobre N. Ujú. Es 1 más K sobre N. ¿Sí están de acuerdo? Porque Me dirá una acuérdense que duda. tiene que en el 1. Dime. ¿No sería conveniente usar los tres índices iguales? Pues es que en general, como en el otro que hicimos, dejábamos correr I y J de manera distintas, ¿no? Para tomar todas las sumas. Ah, vale. Sí. ¿Sí o no? Este es el término, ¿no? En donde agarra, en donde alcanza el ínfimo. Y el supremo, entonces lo va a tomar todos en el extremo derecho. Así que aquí sería 2i sobre n, j sobre n, 1 más k sobre n. ¿Están de acuerdo? ¿De acuerdísimo? Entonces díganme, ahora sí ya estamos listos para que me digan quién es la suma superior de f con p. Bueno, pueden decirme de una vez, a ver, antes de esto. Antes. Díganme cuánto mide o cuánto es la medida del rectangulito. Le voy a poner IJK. ¿Cuánto mide ese rectangulito? 2 sobre N cúbica. 2 sobre n cúbica. ¿Sí? ¿Todo mundo? ¿Todo mundo ve que es 2 sobre n cúbica? Pues porque aquí tendría la longitud, aquí sería la de xy menos xy menos 1, ¿no? O sea, 2i sobre n menos 2i menos 1 sobre n. Pero como longitud, ¿eso cuánto mide? Estoy dividiendo el intervalo 0,2 entre n. Pues entonces mide 2 sobre n. ¿Sí están de acuerdo? Y los otros que tienen longitud 1 nada más va a medir 1 sobre n, entonces hay que multiplicar esos tres, me da que en este caso es un volumen. ¿Sí? Bueno, ya que están convencidísimos, entonces, ahora sí, la suma superior de f con p. Además, esto es una constante. Esta no se va a mover. ¿Están de acuerdo? Y como las sumas sacan constantes, entonces de una vez le voy a poner 2 sobre n al cubo. Y ahora sí tengo tres sumas. La suma desde i igual a 1 hasta n. La suma desde j igual a 1 hasta n. Y la suma desde k menos 1 hasta n. Ahora esto es el supremo. Entonces, aquí es donde alcanza el supremo. Ahora tengo que hacer esto evaluado en la función. Entonces es esto al cuadrado, que me va a quedar 4i cuadrado sobre n cuadrada por esta, que es j sobre n, más j sobre n al cuadrado, que es j cuadrada sobre n cuadrada, por esta. Y esta es, déjenme ponerlo de la forma n más k sobre
n. Ahí está. Esa es la suma superior. Y entonces lo que resta es hacer todas las cuentitas necesarias para que eso nos quede bien, ¿no? Bueno, fíjense que aquí tengo n cuadrada por n cuadrada por n, pues puedo factorizar n1 sobre n al cubo y de una vez lo echo hasta afuera, ¿no? Entonces eso me va a quedar igual a 2 sobre n a la 6, la suma de estas tres sumas, y me va a quedar 4i cuadrada por j más j cuadrada por n más k. Y entonces tengo 2n a las 6. Sale, va. Primero con k. Entonces, ¿qué me queda con k? Estoy sumando n veces, entonces aquí me va a quedar, como aquí no hay k, es una constante. Me va a quedar 4 veces n y cuadrada j. ¿Sí? Más j cuadrada. Esta es, como estoy sumando respecto a k, esta es una constante, entonces la trato como constante. N, que también es constante, me va a quedar n cuadrada más, ahora sí son los primeros n, k, ¿no? O sea, es n por n más 1 sobre 2. ¿Sí? Y esto va a ser igual a 2 sobre n a la 6 por la suma desde i igual a 1 hasta n. Ahora sumen todo respecto de j. Entonces, respecto de j, esto es una constante. Entonces, ay, me comí un cuadrado, ¿verdad? Y cuadrada, acá. Entonces me queda 4ni cuadrada. Ahora estoy sumando respecto de j. Entonces j me va a quedar n por n más 1 sobre 2 más j, tengo que sumar estas, esta me queda n cuadrada, a ver, lo voy a poner todo, más n por n más 1 sobre 2, esto es constante, y entonces hay que sumar los primeros cuadrados, y eso es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. ¿Sí está bien? ¿Sí está bien? No he hecho nada raro. Va. Y luego esto entonces me queda como 2 sobre n a la 6. Ahora sumen todo respecto de i. Respecto de i, fíjense que son i cuadrada. O sea, me sobrevive el 4n por esta, que es n por n más 1 sobre 2. Ahora i cuadrada me queda n por n más 1 por 2n más 1. Todo esto sobre 6. Más, y aquí no tengo i, ¿no? Todo esto ya es constante. Entonces van a ser n veces n cuadrada más n por n más 1 sobre 2
por n más 1 sobre 2n más 1. Todo esto sobre 6. Y ahora todo se trata de que simplifiquen todo eso lo más que puedan. ¿Sí? Puedo factorizar una n cúbica, ¿no? Y entonces me quedaría 2n cúbica, o sea, la n cúbica que puedo factorizar es esta con esta con esta. Y esta con, de aquí puedo factorizar una n, aquí va a sobrevivir una nada más, y con esta. Entonces me queda 2 sobre n al cubo por aquí tengo 12, 4, me queda 3. Un tercio, ¿no? Entonces tengo un tercio. Y acá sobrevive n más 1 por n más 1 por 2n más 1. Más, aquí tengo n por n más 1 sobre 2 por n más 1 por 2n más 1. Y tengo un sexto, ¿no? Así. Y esto va a ser igual a 2 que multiplica a un tercio puedo dividir esta n al cubo, la puedo poner como n por n por n, y aquí poner una n aquí en cada una de estas. Entonces me queda n más 1 sobre n, que me va a quedar 1 más 1 sobre n. Y la otra me queda n más 1 sobre n, que me queda 1 más 1 sobre n, y 2n más 1 sobre n, que me va a quedar 2 más 1 sobre n. ¿Sí? Y de este lado me queda un sexto, ya casi acabó, espérenme. No se vayan. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Entonces, esto sobre n me va a quedar 1 más esta sobre 2, esta sobre n, o sea, regla del sándwich, me queda esta sobre n, que es 1 más 1 sobre n sobre 2, y luego esta es 1 más 1 sobre n, y la otra es 2 más 1 sobre n. Y es que puesta así es más fácil ver quién es el ínfimo de todo esto. Ya no lo voy a volver a escribir, es el ínfimo de la suma superior de f con p. ¿Quién es? Esto es 1, esto es 1, esto es 2, 2 por un tercio. O sea, me queda 2, un tercio por 2, ¿no? Más un sexto. Esto es 1
Pues 1. Y entonces, ¿qué me queda? ¿Cuánto es eso? 4/6, ¿no? Entonces esos son... Ay, hice algo mal, ¿no? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? Ah, ya sé que hice mal. Que aquí es 2. Entonces esto es 2. Entonces son 2/6. Entonces esto es 2/3 más 1/3, ¿no? Y eso es... Ay, no, algo estoy haciendo mal. Porque sí salen 7/3. Es que ya lo había hecho antes y sí salen 7/3. ¿Qué hice mal? Yaris, creo que te faltó un medio arriba cuando sumas. Me Es falta. 1 más 1 entre n, ¿En entre dónde? ¿En 2. dónde? ¿En dónde? Donde dice 1/6 por 1 más. Ahí es un más. Bueno, queda 1 más 1 medio, ¿no? Cuando usamos el ínfimo. Uno más... Aquí, ¿no? Ajá, sí, ahí, ese, ¿no? Es lo que te Ah, falta claro, 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 claro. considerar. Ajá. Aquí está bien, pero aquí es 1/6 y aquí queda 1 más 1 medio por 2. Y ya lo que quede de eso. Ahí acábenlo, por fin. Son la 1. Digo, ya sé que se van a ir. ¿Y si sale lo que dijimos? Aquí me queda 2 por 2/3 más 1/6 por... Aquí tengo 3 medios por 2. Esto se va. Esto me queda 2 por 2/3 más 3/6, ¿no? 3/6 y esto es 2 por 2/3, 5/3. Esto es 10/3. No, No tampoco sé está qué bien. hiciste mal, pero a mí sí me salió 7/3. Sí, a mí también me salió 7/3. Ajá, creo que. Algo estoy... No, pero sí, o sea, justo acabo de hacer esta operación, literal, la que ya escribiste, y sí da 7/3. Bueno, a ver, espera. A ver, ¿dónde está mi error? ¿Qué estoy haciendo mal? Porque pones 3/3 al parecer, pones 1 abajo, o sea, pones 2/3 más abajo, Ajá. ¿Aquí? pones 2/3 más 3/3, ¿Y cuánto es? y no, es sexto, ajá, era 3/6 que son, Ah, claro. ah, en 3/6. Sí, es que aquí son 6. Ujú, ahí está. Aquí está. Y entonces...
Entonces ahora sí, tengo 4/6 más 3/6, ¿no? Y eso me va a Ajá. dar... Y eso me va a dar 2 por 7/6, que es lo mismo que 7/3. Ándale. Gracias. Ahí está. Entonces, si ustedes checan ahora me falta checar las sumas inferiores y luego acuérdense que tienen que tomar el supremo de las... Ay, perdón. Dije que había que checar las sumas inferiores y luego hay que tomar el supremo de las sumas inferiores y les tiene que dar lo mismo. Y entonces, f es integrable. Y la integral de f sobre esa región es 7/3. Y ahora sí, ya acabamos. Bueno, gracias a todos. Nos vemos el jueves. Vale, Iris, por favor, no se te olvide tu apunte. Gracias. No, ahí lo mando. Ahorita lo mando. Bye, cuídense mucho, nos vemos.